Hace 45 años, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos fue forzada a publicar documentos que confirmaron lo que algunos ya sospechaban. Había financiado experimentos de control mental, utilizando descargas eléctricas, drogas alucinógenas y otras terribles técnicas, a menudo sin el conocimiento de las víctimas. Por la naturaleza de los abusos cometidos, los afectados solo empezaron a entender qué había sucedido décadas después, y el oscuro legado del ultrasecreto programa conocido como MK Ultra sigue vigente. Todo comenzó a principios de la década de 1950, con la Guerra Fría en pleno apogeo. Cuando algunos prisioneros de guerra liberados en Corea regresaron a casa defendiendo la causa comunista. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos se alarmó. Aterrorizada de que los soviéticos y los chinos hubieran desarrollado técnicas de control mental y de que sus agentes o los prisioneros de guerra pudieran revelar información, la recién formada CIA asignó $25 millones americanos para experimentos psiquiátricos en seres humanos. La idea era tratar de descubrir cómo interrogar a las personas y debilitarlas, y también cómo proteger a su personal de esas técnicas, le explicó a BBC Witness el psiquiatra Harvey M. Weinstein, autor de Padre, Hijo y la CIA. La agencia utilizó organizaciones como fachada para acercarse a más de 80 instituciones y científicos en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Fue el programa más secreto jamás conducido por la CIA en Estados Unidos, le dijo el autor e historiador Tom O'Neill a BBC Radio. Pacientes en hospitales psiquiátricos, presos en instituciones federales e incluso las personas del público recibieron drogas y fueron parte de experimentos sin su conocimiento o consentimiento. El Alan. El hospital, conocido como el Alan, estaba bajo la dirección del escocés estadounidense Donald Ewan Cameron, quien era considerado como uno de los psiquiatras más eminentes del mundo. Es por eso que Lou, el padre del psiquiatra Harvey Weinstein, quiso que fuera él quien lo tratara cuando comenzó a sufrir ataques de pánico. Pasaron cosas terribles, y hasta que salieron a la luz los documentos del MK Ultra, nunca había podido entender la transformación que sufrió. El Dr. Cameron. La CIA se había acercado a Cameron 3 años después de lanzar MK Ultra, a través de la Sociedad para la Investigación de la Ecología Humana, una de sus organizaciones fachada a través de la cual canalizaban dinero. Lo alentó a solicitar una subvención y, desde enero de 1957 hasta septiembre de 1960, la agencia le entregó al psiquiatra $60,000, equivalente a unos $600,000 en la actualidad. Cameron era un destacado defensor de un nuevo enfoque científico del cerebro, según el cual la mente era como una computadora, que se podía reprogramar borrando memorias y reconstruyendo la psique por completo. Para ello, había que reducir a los pacientes a un estado psicológico infantil en el que los médicos podían aprovechar la vulnerabilidad cognitiva de la persona. Al empezar de cero, se podía reestructurar la mente y plantar ideas en la memoria de un individuo sin que éste se diera cuenta de que no eran originales. El método. A los pacientes que llegaban al instituto por problemas menores, como trastornos de ansiedad o depresión posparto, los ingresaban al dormitorio, donde se les inducía un coma químico durante días o meses. Luego, eran desestructurados mediante terapia electroconvulsiva de una potencia y frecuencia más alta que jamás antes, para reducirlos a un estado vegetal, del cual se recuperarían a un estado mental más saludable, según la teoría de Cameron. Sin su conocimiento o consentimiento, los pacientes fueron tratados a la fuerza con grandes dosis de drogas psicotomiméticas, LSD, PCP y otras. Como parte de ese régimen de reprogramación que Cameron denominó conducción psíquica, los obligaban a escuchar mensajes cíclicos grabados a través de auriculares, cascos o altavoces, a veces instalados dentro de la almohada de los pacientes hasta 20 horas al día, ya sea que estuvieran dormidos o despiertos. El programa MK Ultra se redujo en 1964, pero no se detuvo finalmente hasta 1973, cuando algunas de las pruebas de sus actividades fueron sistemáticamente borradas. Todo fue descubierto gracias a un periodista llamado John Marks, quien escribió el primer libro, en 1979, sobre el programa, llamado En busca del candidato de Manchuria, la CIA y el control mental, dice el historiador Tom O'Neill.
Tras la revelación, hubo audiencias en el Congreso en Estados Unidos a mediados de los años 70 y la CIA finalmente admitió que este programa existía, que probablemente no era lo correcto, pero fingieron inocencia, cuenta O'Neill. No obstante, afirma el historiador, la CIA sabía que estaba rompiendo todas las leyes morales, éticas y legales al hacer estos experimentos. A pesar de un interés marginal en el tema en la cultura popular, la mayoría de los sobrevivientes sufrieron en silencio, llevándose su trauma a la tumba. Pero con los documentos liberados, otras víctimas que de los experimentos o de las secuelas en sus seres cercanos pudieron reconstruir lo acontecido. Si bien los historiadores y sobrevivientes han expuesto lo que se sabe de lo sucedido al mundo, aún se desconoce mucho sobre su alcance y su impacto más amplio. Dada la naturaleza altamente sensible de la actividad del programa, es probable que ese siga siendo el caso en los próximos años.